Muy bien, buenas. Con Norberto Bobbio vamos a ver un tema que también está enlazado con el tema general que hemos venido viendo en el curso, que son los ejes generales de ética y política. Específicamente es el problema del prejuicio y una de sus consecuencias posibles, que es la discriminación como un hecho de la vida social. Entonces, veamos cuál es en general la propuesta de este autor italiano de la segunda, bueno, no, es del siglo XX. Tuvo una carrera muy larga. Bien, empecemos por las definiciones preliminares, ¿verdad? Como siempre tratamos de hacerlo, ¿verdad? Un prejuicio, básicamente, lo vamos a tomar como la etimología lo sugiere, ¿verdad? Un juicio, o sea, una afirmación sobre alguna cosa, sobre alguna realidad, una proposición descriptiva de una realidad que se hace antes de, en este caso, está relacionado con tener un mayor o mejor conocimiento sobre aquello a propósito de lo cual es la afirmación que se está llevando a cabo. En el caso de Norberto Bobbio, él define el prejuicio precisamente como una opinión o un conjunto de opiniones, ¿verdad? En este sentido, una opinión o un conjunto de opiniones tiene que ver con la descripción que se hace a propósito de aquello sobre lo que se tiene esa opinión, ¿verdad? Vamos a ver, y aquí tengo esta pregunta que siempre hago, digamos, a propósito de esto, es, ¿quién realmente está libre de prejuicios? Eh, la verdad es que nadie. El problema es que si un prejuicio es efectivamente eso, un prejuicio, un juicio que se hace antes de tener el conocimiento adecuado a propósito de aquello sobre lo cual el prejuicio versa o sobre lo cual, o con lo cual se relaciona el prejuicio, es muy probable incluso que tengamos prejuicios que ni siquiera de los cuales ni siquiera tengamos conocimiento, ¿verdad? Ahora, básicamente un prejuicio es una idea general que nosotros no hemos corroborado, ¿verdad? Y que en no habiéndola corroborado, esa idea general es problemática por cuanto simplemente partimos del hecho, damos por sentado de que un hecho, una circunstancia, un contenido, ya sea simbólico o un contenido también material de algo, es tal como nosotros lo hemos pensado, como lo hemos aprendido, como nos lo han enseñado, como lo hemos elaborado, ¿verdad? Sin que necesariamente sea así, ¿verdad? Y en ese sentido es, es muy fácil realmente generar estereotipos o prejuicios o estas ideas generales. Valga la aclaración, valga la herramienta, digamos. A principio de semestre habíamos aprendido sobre ciertos tipos de falacias. Bueno, un prejuicio generalmente es falacioso en relación con la generalización, es una falacia de generalización. O sea que uno, antes de corroborar unos datos, parte del hecho de que los datos son de una manera que uno ya de alguna manera o decidió o aprendió que eran eh, tal como los aprendió o tal como las conclusiones que uno ha sacado lo llevan a pensar de una determinada manera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver varias cosas que son importantes en la definición de prejuicio que está introduciendo acá Bobbio, ¿verdad? Primero que nada, esto tiene que ver con que pertenece al mundo de la opinión. Ahorita, más adelante, vamos a referirnos a propósito de estas cosas, ¿verdad? Primero, tiene que ver con una opinión, ¿verdad? O conjunto de opiniones, ¿verdad? Luego que es crítica y pasivamente aceptada por quien la suscribe, por quien la entiende, por quien la potencia, por quien la reproduce, ¿verdad? Este, y que
a veces esa pasividad y esa acriticidad responde a la ausencia de herramientas simbólicas suficientes para poner en tela de juicio el contenido del prejuicio, el contenido de esas afirmaciones, el contenido de estas proposiciones descriptivas, o bien también puede ser porque nuestra explicación de mundo es una con la cual tenemos hemos entrado en algún tipo de confort, ¿ya? O sea, no la problematizamos porque nos parece adecuada, ¿verdad? Y prejuicios, pues hay de muchos tipos, ¿verdad? No sé, vamos a ver, por ejemplo, si ustedes quieren ver muchos prejuicios funcionando, eh, analicen, analicen generalmente cómo hace humor la gente, especialmente si es un humor de baja calidad, ¿verdad? Imagino que ustedes habrán escuchado a esos supuestos o esas supuestas humoristas, digamos, que hay muchos en nuestros medios, ¿verdad? Que generalmente lo que hacen es que hacen una generalización sobre una condición, sobre un rasgo, sobre una peculiaridad, sobre una circunstancia que viven las personas, y de eso, pues, hacen mofa, hacen burla. Generalmente, lo que sucede con este tipo de humor es que echan mano de una cantidad de prejuicios enormes. Por eso siempre está el chiste, ¿ya? Que toma como objeto una determinada población, ¿verdad? El chiste sobre no sé, sobre mujeres, sobre varones, sobre, no sé, sobre gays, sobre personas viejas, sobre personas con enfermedades mentales, el chiste es sobre niños o sobre extranjeros, sobre tantos grupos con características peculiares, ¿no? Asumidas de una manera general sin mucho discernimiento y sin mayor contemplación a propósito de lo que significa poner en la palestra de lo humorístico esa característica o ese rasgo, ¿verdad? Entonces, y ese sería un ejemplo. Otro ejemplo es, por ejemplo, qué sé yo, hay prejuicios a propósito de las ocupaciones que tiene la gente, ¿ya? Por ejemplo, hay chistes generalmente, bueno, también hay chistes, pero hay prejuicios también sobre, por ejemplo, lo que significa en un entorno como el nuestro ser ingeniero o ser maestra o ser doctora o ser, no sé, secretario o ser docente, ya, es fácil ver cómo es que funcionan los estereotipos y los prejuicios. Un elemento que pongo acá es hasta qué punto son gratuitos esos prejuicios, esos estereotipos, ¿verdad? Muchas veces hay algunas generalizaciones que son abusivas y hay otras que tienen algún entronque en la realidad, ¿verdad? Lo digo con conocimiento de causa, ¿ya? En la profesión a la que me dedico, pues hay muchos estereotipos, hay muchos prejuicios en contra de quienes hacemos filosofía, quienes nos dedicamos a la filosofía, que no son del todo falsas, digamos, por ejemplo, el hecho de que, bueno, que la filosofía a veces habla con términos que son difíciles, que la filosofía a veces enreda las cosas, que la filosofía se cuestiona cosas que no se cuestiona la gente habitualmente, lo cual es cierto, ¿ya? Pero no siendo cierto solo de la filosofía, curiosamente, en contra de la filosofía hay un montón de prejuicios independientemente de que eso también sea así en otros ámbitos del quehacer humano, ¿ya? Cuando se trata de contenidos filosóficos, la gente simplemente da por un hecho de que es algo que no se entiende, que es algo que es abstruso, que es algo que no tiene sentido o que no tiene utilidad, ¿ya? Entonces, habría que siempre analizar hasta qué punto el prejuicio tiene algún asidero en la realidad y hasta qué punto realmente ya se trata solamente de una generalización inapropiada en relación con lo que se está escribiendo.
Me interesa mucho acá también el punto de lo acrítico y pasivamente que se recibe este conjunto de opiniones. Que sea acrítico o pasivo quiere decir que, eh, bueno, es un lugar simbólico, el prejuicio, a donde las personas prefieren no darse a la tarea de revisar ese contenido en cuestión y simplemente recibirlo porque muchas veces es más fácil, digamos, simplemente partir y seguir explicando la realidad a partir de esas generalizaciones, sin que eso comprometa de parte de quien lo está pensando, de quien lo está sosteniendo, ningún tipo de reflexión, ningún tipo de aproximación reflexiva a propósito de ese contenido. Y se entiende en ese sentido por qué es pasivo y acríticamente recibido, ya sea por la tradición, por la costumbre o por la autoridad. Y por quienes participamos de esa tradición, de esa costumbre y de esa autoridad, ¿verdad? Entonces, estos simplemente son como las líneas generales de la definición y, y del entendimiento de con qué se relaciona esto del prejuicio. Siguiendo adelante, el otro elemento que es importante es que en tanto que el prejuicio se trata de una opinión o de un conjunto de opiniones, tiene un valor que en principio es solamente subjetivo. Vamos a ver, este valor, podríamos decirlo así, técnicamente lo que diríamos es que tiene epistemológicamente hablando solamente un valor subjetivo. Y esto lo que significa es que una vez que se analiza a profundidad el contenido de aquello sobre lo cual estamos evaluando en función de un prejuicio, una vez que eso uno lo asume críticamente, lo revisa por lo menos un poquito, lo analiza con algún cuidado y revisa qué tan cierto, qué tan adecuada es la descripción, es que tiene que ver con aquello sobre lo cual estamos haciendo el juicio, el juicio que llamamos prejuicio. Con solo analizarlo un poquito, salta a la vista, este, se vuelve evidente que esos contenidos no se sostienen en la realidad, ¿verdad? Entonces, decíamos, como es un conjunto de opiniones y como no tiene valor subjetivo, como no realmente la descripción que hace no se relaciona con esa realidad que supuestamente describe, el problema es que se asienta más bien afectivamente, podríamos decirlo de esa manera, en quien lo suscribe. Por eso dice Bobbio que el prejuicio pertenece a la esfera de lo no racional. Es pasional, es visceral. Por eso decimos es afectivo. Y en tanto que es afectivo, tiene que ver con esa manera que tenemos de explicar la realidad, esa representación simbólica que tenemos de la realidad, a la cual también de alguna manera le generamos algún tipo de cercanía y algún tipo incluso de cariño por lo que representa, por lo que significa, por lo que implica en relación con cómo entendemos el mundo y aquello sobre lo cual estamos emitiendo el juicio, ¿verdad? Ahora, lo que es pasional, lo que es visceral, no es susceptible de ser argumentado. O sea, vamos a ver, uno podría argumentar en contra de algo que alguien defiende desde sus afectos o algo que alguien suscribe desde sus afectos, pero no por el hecho de que se enfrente esa afectividad a una argumentación en una dirección determinada, no por eso la persona va a efectivamente permitir que se le desmonte ese tipo de descripción o esa manera de pensar sobre esa circunstancia, sobre esa cosa determinada, a la cual ha asumido desde esa perspectiva, con esa visión del mundo, que lo ha hecho. Por eso es que siendo afectivo, afectivamente arraigado en quienes lo suscriben, cuesta mucho desmontarlo, cuesta mucho simplemente retirarlo, porque se vuelve casi que como un acto reflejo simbólico, por decirlo de alguna manera. Así como cuando uno toca algo caliente, no tiene que pensarlo mucho para quitar la mano, porque el mismo cuerpo es el que reacciona sin que nosotros lo reflexionemos.
Con el prejuicio pasa algo muy similar, pero en la esfera de lo político y de lo ético. Ante un contenido determinado, nuestra reacción es inmediata, dado los contenidos simbólicos con los que hemos ido construyendo esa explicación de mundo, que nos hace mantener, suscribir un prejuicio determinado, ¿verdad? Eh, sobre esto vamos a volver un poco más adelante cuando hagamos ejemplos. Bueno, para ver otros elementos más. Eh, los prejuicios también muchas veces tienen que ver con la circunstancia esta de que nos enfrentamos a ciertas otredades, ¿ya? Con las cuales nosotros evidentemente tenemos una distancia, ¿verdad? Si no tuviéramos esa distancia, obviamente no serían otredades, no serían algo en lo cual podamos establecer cierta diferenciación. El punto es hay ciertas desigualdades dentro de los grupos sociales, hay ciertas desigualdades que, bueno, podemos explicar de dos maneras, tal como las plantea Bobby, ¿verdad? Por un lado tenemos las desigualdades que son naturales y tenemos por otro lado las desigualdades que son sociales. Dado lo que hemos venido trabajando en el curso, vamos a establecerlo más o menos así. Las desigualdades naturales tienen que ver con características o rasgos que tienen las personas sobre los cuales tienen muy poca, si es que tienen alguna, injerencia, ¿verdad? Por otro lado, las desigualdades sociales son desigualdades, efectivamente, sobre las cuales hay una capacidad mayor de tener efectos, ¿verdad? Y las cuales además son construidas a partir de el vincularse socialmente de las personas en determinadas maneras o hacia determinadas direcciones, por así decirlo, ¿verdad? O sea, la desigualdad social es un efecto también de las maneras de relacionarnos. Es un efecto también de la convención con la que vivimos. O sea, en el curso hemos hablado mucho de pacto, de contrato social. Bueno, pues el pacto social, el contrato social también, en algún sentido, es causante de que las personas tengan también lugares diferentes dentro de la sociedad, ¿verdad? Ahora, la palabra desigualdad generalmente está cargada de un valor negativo. En este caso, tal como estamos llevando la argumentación, o tal como presenta la argumentación Bobbio, las desigualdades de suyo, no tienen ningún peso valorativo, ni positivo ni negativo, ¿verdad? Ni en relación con que sean adecuadas o que sean inadecuadas, ni en relación con que sean correctas o que sean incorrectas. Simplemente es descriptivamente, ¿ya? La desigualdad es algo que existe y puede ser de una de estos dos tipos, ¿ya? O natural o social, ¿verdad? En este sentido, habría que ver, ¿verdad? En cada caso, en cada caso explicativo, en cada caso de lo que estamos tratando de reflexionar, de lo que hacemos objeto de reflexión, habría que ver cómo se comporta en relación con estas desigualdades que nos está proponiendo Bobbio, ¿verdad? Pero lo interesante acá es que esto de la desigualdad se sitúa a partir de las interacciones que tenemos los individuos, los sujetos, dentro de un grupo determinado. Veamos, veamos otro elemento a propósito de esto. En función del establecimiento de esas otredades, en función de la diferenciación que obvio está manifestando, que está describiendo, que está posicionando explicativamente, tenemos entonces cómo de los prejuicios podemos pasar ya efectivamente a un hecho que es de sumo cuidado, digamos, es un hecho negativo en la relacionabilidad social que es importante en este caso explicar para Bobby. Vamos a ver. Eh, la discriminación
como efecto de lo que hacemos con nuestros prejuicios, es un- una acción que se lleva a cabo en función de lo que Norberto Bobbio describe como un proceso de tres fases. Una primera fase que es un juicio de hecho, una segunda fase que es un juicio de valor y una tercera fase que es el hecho, el acto de la discriminación como tal. Entonces vamos a ver, repasemos aquí ciertas cosas. Por ejemplo, juicio, aquí estamos hablando de una proposición descriptiva a propósito de algo. ¿Ya? Un juicio es una afirmación que hacemos sobre una determinada cosa, sobre una determinada circunstancia, sobre algo que hemos experimentado, sobre algo que conocemos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, un juicio va a ser, de hecho, si lo que describe, si aquello a lo que se refiere es algo que sucede en una realidad determinada, algo que, por así decirlo, pasa, ¿no? Algo que existe, ¿verdad? Un hecho es un darse algo, ¿verdad? Una cosa, una, una circunstancia en la realidad, ¿verdad? Los juicios de hecho son afirmaciones sobre cosas que pasan. Por ejemplo, dependiendo de la hora, el día en la que estemos, podemos decir, bueno, en este momento es de día o en este momento es de noche, ¿verdad? Estamos simplemente haciendo una proposición, una afirmación sobre un hecho. El hecho en este caso es si es el caso que sea de día o si es el caso que sea de noche, ¿verdad? En ese sentido, pues hay muchos tipos de juicios de hecho. Por ejemplo, no sé, y qué sé yo, Sanchitos tiene tal edad. Eso es un hecho, ¿verdad? Es algo además susceptible de ser cierto o falso, ¿verdad? Por ejemplo, Sanchitos tiene una edad y no otra, ¿verdad? Eh, eh, es un hecho que o es de día o es de noche, ¿verdad? Este, es fácil de entender que la afirmación es falsa o verdadera en relación con lo que describe, ¿verdad? Eh, el juicio, de hecho, en ese sentido, entonces, vamos a decir, es susceptible de tener una correspondencia con una realidad que puede ser revisada, por así decirlo, para contrastar qué tanto, qué tanto se acerca lo que describimos de esa realidad con lo que pasa en esa realidad. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les digo en este momento, bueno, es de día, en este momento, ¿ya? Digamos que ustedes están escuchando esto en horas de día, entonces ustedes se vuelven a mirar, simplemente con ver por la ventana, podemos corroborar efectivamente es de día, ¿verdad? Entonces, el juicio de hecho en ese caso sería verdadero. Si ustedes se fijan por la ventana o sin fijarse por la ventana, lo saben, simplemente porque se sabe, ustedes pueden decir, mira, no, en este momento es de noche. Entonces, el juicio de hecho, que está diciendo Sanchito, de que en este momento es de día, bueno, dado que no es de día, en este momento ese juicio de hecho es falso. ¿Ya? Es susceptible el juicio de hecho de tener o no esa correspondencia con la realidad que describe. Esto es importante porque lo que significa es que el juicio de hecho es muy fácil de verificar. Y en caso de que existiera algún tipo de discrepancia a propósito de aquello que describe, pues es simplemente se resuelve esa discrepancia yendo a la realidad, por decirlo de alguna manera, fijándose en la realidad descrita por el juicio y viendo con cuál tipo de juicio corresponde. ¿Ya? Por ejemplo, si alguien dice que Sanchitos tiene una edad que Sanchitos no tiene, pues habrá que ver cuáles son los medios mediante los cuales Sanchitos podría desmentir esa afirmación. O vamos, hay afirmaciones que evidentemente son falsas. Por ejemplo, eh, independientemente de cualquier otra cosa, es evidente que Sanchitos, por ejemplo, no tiene 99 años, ¿verdad? Es evidente también que Sanchitos no tiene 3 años, ¿verdad? Entonces,
simplemente hay una realidad, o sea, la edad factual de Sanchitos, esa realidad se puede corroborar, se puede contrastar en relación con el juicio de hecho que se pueda afirmar a propósito de la edad de Sanchitos, ¿verdad? Y en caso de que haya discrepancias, pues simplemente es cuestión de acudir a la realidad para ver cuál es el juicio de hecho que es más adecuado en relación con esa realidad. Esa sería la primera fase. Ya, podemos decir, bueno, esta realidad es de este tipo, ¿verdad? Eh, Ahora, cuando estamos hablando en relación con los prejuicios, y cuando estamos hablando además de que este tipo de procesos tiene que ver con estos contenidos de desigualdad que veíamos en la lámina anterior, eh, vamos a ver, el juicio de hecho podría también estar relacionado con la descripción de esa desigualdad o de esas desigualdades posibles a las que se ha referido Norberto Bobbio. Por ejemplo, es evidente que no es lo mismo ser adulto que ser joven en una sociedad como la nuestra, que además es adultocéntrica, ¿no? Es evidente que no es lo mismo ser profesional que no serlo en una sociedad a donde, no sé, por ejemplo, las ofertas laborales están muy relacionadas con la formación que se tiene. Es evidente que no es lo mismo ser, no sé, de la ciudad que ser de entorno rural. No es lo mismo ser hombre que ser mujer. No es lo mismo ser, no sé, estudiante de ingeniería que estudiante de farmacia. No es lo mismo, hay tantas cosas que no son, ¿verdad? Y el juicio de hecho en ese sentido, pues, este, evidentemente tiene que ver con los juicios que nos permiten hacer la referencia a esas desigualdades, ¿verdad? Somos diferentes los hombres y las mujeres, somos diferentes, no sé, nosotros y los extranjeros, somos diferentes, no sé, las personas que tienen la edad de Sanchitos y las personas que tienen la edad que tienen ustedes, por ejemplo, ¿ya? Etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver la segunda fase, que es esta, que se llama en la explicación juicio de valor. Un juicio de valor es muy similar a un juicio de hecho. Es también una proposición que de alguna manera es descriptiva, ¿verdad? Pero su compromiso epistemológico y descriptivo, y diríamos en filosofía, su compromiso veritativo o su valor veritativo, o sea, el valor de verdad que tiene el juicio de valor es distinto del compromiso o del contenido veritativo del juicio de hecho. ¿Por qué? Porque el juicio de valor ya tiene que ver con ese lugar simbólico que nosotros le adjudicamos a las cosas que estamos describiendo como un hecho en el juicio anterior, ¿ya? No es lo mismo decir que yo sé que es distinto ser varón que ser mujer, ¿ya? No es lo mismo eso, decirlo como un juicio de hecho, ahora sí hacer una valoración a propósito de cómo sitúo yo, cómo valoro yo, ¿verdad? ¿Qué lugar simbólico, qué contenido simbólico le doy yo a ser varón o a ser mujer? Y además al enfrentar esa diferencia, ¿verdad? No es lo mismo ser joven que ser viejo, ¿verdad? Como juicio de hecho, pero vamos a ver qué tiene que ver con nosotros, digamos, con cómo valoramos, de qué manera valoramos esa diferencia, la diferencia de ser joven o de ser viejo. Muy probablemente, digamos, y obvio la explicación que establece va en esta línea, muy probablemente nosotros tengamos algún tipo de criterio para generar algún tipo de jerarquización o de preferibilidad en relación con cada uno de los lugares de esa diferencia que hemos venido describiendo a partir de los juicios de hecho. Por ejemplo, en una sociedad como la nuestra, durante mucho tiempo esto se está revirtiendo eh, afortunadamente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ser viejo era algo, era desvalorado. Ser varón, por ejemplo, era algo que otorgaba un lugar simbólico de preponderancia, todavía lo hace, ¿verdad? Afortunadamente esto está cambiando, ¿verdad? Eh, no sé, no sé, ser joven en algún sentido también puede
puede tener que ver con una valoración, o sea, es mejor ser joven que ser viejo. Y así podríamos tener un montón de ejemplos a propósito de esto, de modo tal que convertimos o cargamos, mejor dicho, el juicio de hecho de la primera fase del prejuicio, perdón, de la discriminación, con una valoración en esta segunda fase. Ahora, vamos a ver, desde el punto de vista de la discriminación, los juicios, tanto de hecho como de valor, eh, se distinguen, eh, se distinguen entre sí por lo siguiente, ¿verdad? Ya hemos dicho que el juicio de hecho se puede verificar si lo contrastamos con la realidad. El asunto es que el juicio de valor, en tanto que la carga simbólica que recibe el juicio es completamente subjetiva, es imposible de que se dirima cualquier tipo de desaveniencia, a cualquier tipo eh, de discrepancia a propósito de las valoraciones que hacemos. ¿Verdad? Por ejemplo, para hacer un ejemplo más banal y después pasar a ejemplos un poco más cargados, eh, no sé, podemos decir, bueno, no es lo mismo que sea de noche a que sea de día, ¿ya? Y Sanchitos puede decir, bueno, a mí me gusta que sea de día, o yo trabajo mejor de día, es mejor trabajar de día que trabajar de noche, es mejor trabajar de mañana que trabajar de noche. Y habrá quien diga, no, yo prefiero la noche, es más bonita la noche, es mejor trabajar de noche, es mejor, no sé, ocupar la noche en cosas que hacer que, por ejemplo, madrugar. ¿Ya? Esos son juicios valorativos, ¿verdad? Y, qué sé yo, no hay por qué ponerse de acuerdo a propósito de estos contenidos. O sea, a Sanchito le puede gustar madrugar y puede que a otras personas no. Y no hay nada que zanjara y no hay nada, no hay ningún tipo de discrepancia, o mejor dicho, siendo eso una discrepancia en relación con las valoraciones, no hay nada que resolver, ¿verdad? Simplemente es una cuestión de cómo cada quien carga simbólicamente esos contenidos. El problema, el problema es cuando esta valoración está cargada, digamos, ética y políticamente en función de establecer algún tipo de asimetría, lo cual es y además lo cual es problemático, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en una sociedad como la nuestra, desde el juicio de hecho podríamos decir, no es lo mismo ser varón que ser mujer, ¿verdad? Y desde el punto de vista del juicio de valor, habrá quien diga, bueno, es que ser varón es mejor, o es que alguien diga, es que ser mujer es lo mejor, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues entonces se establece a partir de un hecho, la diferencia, se establece una desaveniencia valorativa que repercute en la relacionabilidad de las personas. Y a partir de ahí es que puede surgir lo que vamos a llamar discriminación como un hecho específico, concreto, dado a partir de las fases anteriores. Veámoslo en el siguiente esquema. Resumiendo, dijimos que el juicio de hecho, ¿verdad? Que establece una diferencia, no es problemático de sí o no tiene por qué serlo. El juicio de hecho es meramente descriptivo, ¿verdad? Nos dice cómo son los hechos, ¿verdad? Nos dice específicamente que ese hecho que estamos determinando es ese darse de las cosas, ese darse de los estados de cosas, ¿no? No tiene por qué descriptivamente ser muy inconveniente. En segundo lugar, tenemos la valoración que hacemos sobre esa diferencia, ¿verdad? Este, tomando en cuenta la diferencia, se jerarquiza o se considera mejor, ¿verdad? Alguno de los entornos descritos por la afirmación. El tercer paso, que es la discriminación propiamente hablando, es cuando, dadas las diferencias y dadas las valoraciones, también se genera una manera diferente de trato a ciertas personas por alguna razón, a partir de algún contenido
a partir de alguna característica, a partir de algún tipo de, no sé, de explicación general, ¿verdad? La discriminación entonces es un acto específico que genera consecuencias, que genera consecuencias en la vida de las personas, ¿verdad? Las personas en ese sentido las padecen. em, Podríamos decir, trayendo a colación a María Teresa López de la Vieja, la autora que vimos anteriormente, la discriminación establece un daño, definitivamente, ¿verdad? A partir de las fases anteriores. Es el momento en que efectivamente el establecimiento de la diferencia entre dos cosas que son diferentes entre sí. Y a partir de la valoración de esa diferencia y de las cosas específicamente que se están comparando entre sí, generamos una acción que llamamos discriminatoria, en tanto que vulnera la- los derechos, las posibilidades de un tercero, de otra persona, de un grupo determinado, ¿verdad? Por ejemplo, hace 100 años, precisamente, 102 años más o menos, eh, en Costa Rica estaba el movimiento de las sufragistas, imagino que ustedes habrán escuchado sobre esto, que era un movimiento que trataba de reivindicar el derecho de las mujeres para que ellas votaran, porque en aquel momento eso no era un derecho de las mujeres. Y vean cómo ahí lo podemos explicar en función de las fases, ¿verdad? Hay una diferencia entre hombres y mujeres, eso que en principio no es de suyo un inconveniente establecer esa diferencia, sería la primera fase, que es la más inocua de todo el proceso. Después se hace un juicio de valor, ¿verdad? En este caso era un juicio de valor que era eh, problemático en el sentido de que vulneraba a las mujeres, ¿verdad? El juicio de valor era, bueno, las mujeres políticamente tienen características que son, a partir de que son diferentes de los varones, tienen características que las deja en un estado de inferioridad en relación con el varón, ¿verdad? En aquel entonces se valoraba de esa manera y a partir de ahí, a partir de que se valoraba eh, el ser varón como un lugar de preponderancia y el ser mujer como un lugar de inferioridad según ciertos criterios, entonces se llevaba a cabo un hecho de discriminación, que era la imposibilidad legal de que las mujeres pudieran ejercer el voto, el sufragio, ¿verdad? Eh, habría otro tipo de ejemplos posibles, no sé, me parece que cualquier tipo de discriminación podría eventualmente explicarse con este esquema, ¿ya? No sé, por ejemplo, el hecho de que durante tanto tiempo, ¿verdad? Ser, por ejemplo, heterosexual y ser homosexual, que eso es una diferencia que se puede recoger en un juicio de hecho, ¿verdad? Eh, se, se cargaba valorativamente, obviamente, la condición, la característica de las personas que son homosexuales, que tienen un gusto por personas de su mismo sexo, la situaba en un lugar de vulneración social, en tanto que era mal visto por los entornos sociales, políticos, incluso legales, al punto que se llegó a discriminar en contra de estas poblaciones, por ejemplo, no permitiéndoles casarse hasta hace muy poco tiempo, este, también objetando la posibilidad de adopción de hijos por parte de estas parejas, ¿verdad? Este, y no sé, habría que ver cualquier otro ejemplo de discriminación, qué tanto se adecua a, a este procedimiento según fases, tal como las explica nuestro autor italiano. Bien, con
Con esta explicación, pues, entonces queda revisada la lectura de Norberto Bobbio. Eh, También pueden encontrar la presentación en en la página de mediación y la lectura, pues ustedes la tenían y ya la habían hecho. Entonces, con estos tres elementos, pues, componemos la clase dedicada al problema de la discriminación, al problema del prejuicio, tal como lo explica Norberto Bobbio, como un elemento más dentro del curso que estamos dedicándole a ética y política en nuestro curso de Humanidades 2, específicamente en la clase de filosofía. Como siempre, les agradezco mucho su tiempo, su atención y su paciencia y nos veremos luego ya de nuevo en las clases presenciales una vez que las retomemos. Un gran saludo y que estén muy bien.